Mi nombre es Facundo López Vinagui, soy arquitecto, nacido, criado en Tres Arroyos, hace 16 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires, que me fui a estudiar allá y actualmente vivo ahí en el barrio de Belgrano. Un poco la formación académica me llevó a especializarme en cuestiones de hábitat específicamente, y esa especialización me llevó a querer volver un poco a lo que era el territorio donde había nacido, y ahí empecé a trabajar cuestiones de hábitat rural. Y mi vínculo con Mayol es que para cuando tuve que hacer mi tesis de maestría, elegí como tema lo que es el habitar en pequeñas localidades bonaerenses, y después de recorrer más o menos 15 localidades terminé eligiendo 3, que eran Aparicio, Vázquez y Mayol. Así que durante los últimos 5 años más o menos estuve leyendo, hablando, visitando, escuchando, pensando en Mayol mucho más tiempo que mucha gente realmente, a pesar de no haber tenido nunca ningún vínculo familiar directo. Después empezaron a caer en las anécdotas de mi familia, de algún pariente que había venido, alguna persona que había estado. Después, yo iba con Felipe Mayol, con uno de los bisnietos, tataranietos al colegio, y así se empieza uno a encontrar muchísimos vínculos con la localidad, pero fue más una elección que una casualidad realmente. Yo, Mayol, ya tenía una impresión previa. Yo, había estudiado fotografía con Rubén Pinela, entonces, en su momento, justo cuando él saca el libro Abandonos, y que incluso el libro para mí fue el disparador de entender que en las localidades había una problemática para abordar, y entonces venía con una idea preconcebida realmente. O sea, yo estaba buscando, yo a Mayol por primera vez vengo cuando empiezo a hacer el recorrido por localidades del sudoeste bonaerense, buscando qué localidades iba a trabajar en la tesis. Entonces yo venía con algo que estaba buscando. O sea, venía ya con una idea que quería trabajar con despoblamiento, tenía como una idea de pobreza rural, tenía una idea de casas tomadas, como tenía todo un imaginario creado. Sabía un poco de Mayol, de los edificios que tenía, sobre todo de la iglesia, me habían contado, y me encontré con un pueblo muy particular. O sea, me encontré con una localidad muy diferente al resto, desde sus edificios principalmente, desde las edificaciones, lo que todos sabemos, desde la esquina catalana, la iglesia, y me encontré como en un lugar muy cálido como para caminar realmente, a diferencia del resto de los pueblos. O sea, me encontré como un lugar muy lindo, muy acogedor. Y también me encontré con una comunidad que quería mucho el lugar en el que estaba realmente. O sea, entendía la particularidad de este enclave, y como tenía un vínculo muy fuerte con ese lugar. Eso, sobre todo, a diferencia de las otras localidades. Después las otras localidades fueron teniendo cada una su particularidad, en general casi todas positivas, alguna negativa también, y que por eso también terminé eligiendo esas, porque estas 3 localidades, porque eran un poco las que representaban como una beta particular frente a muchísimos pueblos que todos son fundados por estaciones, todos tienen un pasado muy ligado al campo, todos presentan despoblamiento. Como en eso tenía esa particularidad, pero sí como que se sentía eso. Incluso yo creo que es al que más vine, y creo que es al que más gente traje también. Las localidades, yo trabajo específicamente localidades de menos de 100 habitantes en la provincia de Buenos Aires, que a partir de una ley específicamente se las denomina a todas las de menos de 2.000 pequeñas localidades bonaerenses. Trabajo localidades de menos de 100 habitantes por una tesis que plantea de que hay un umbral de despoblamiento, de que existe un umbral, de que es una cantidad, hay una masa crítica que vos definiste cuando te entrevisté como masa crítica. Hay una masa crítica de población necesaria para mantener un pueblo vivo, para
mantener un pueblo funcionando, y que en un momento en que en esa masa crítica se pierde, el pueblo tiende a desintegrarse y a perderse. O sea, puede quedar 2, 3 habitantes, pero ya se perdió lo que es la concepción de la comunidad. Todos estos pueblos están como ahí constantemente en esa cuerda floja. Entonces mi hipótesis era principalmente cómo se vive, o sea, cómo se habita en estos lugares, qué particularidades tienen, a diferencia de lo que es el habitar en cualquier otro lugar. Yo lo que buscaba mucho era recuperar un poco cómo es la especificidad del vivir en un ámbito rural, y sobre todo entendiendo de que estos son localidades que se conformaron en un momento específico por una necesidad de un sistema económico productivo, no por existía un deseo de las comunidades que se afianzaron, pero ese deseo principalmente es posterior. O sea, no es que había una comunidad que dijo vamos a fundar un pueblo, sino que básicamente se pusieron medio de acuerdo entre una empresa inglesa de ferrocarriles y productores estatales un gobierno municipal y uno provincial, que dijeron, bueno, acá hubo una estación. Y que había un asentamiento previo, principalmente acá existía un asentamiento previo porque había mucho movimiento de gente en esa época por las propias producciones, pero no había una cuestión de que nació por un deseo de la gente. El deseo de la gente vino después cuando esa intención del sistema productivo ya no existió más, y el deseo de la gente fue el de quedarse. Y es el deseo de hoy de seguir habitando esa ruralidad. Y se habita frente a un sistema que expulsa. O sea, hay un sistema económico, principalmente el capitalismo tiende a concentrar población en las ciudades, y obviamente esa población, ya, sacarla de los lugares donde no la necesita. O desde los años, en realidad desde los años 30, al principio se empieza a mecanizar las labores agrícolas, fuertemente esa mecanización de entre los 50, 60, 70 termina de mecanizar prácticamente todos los procesos del campo, y cada día entonces se requiere menos mano de obra. Entonces toda esa gente empieza a migrar y se termina trasladando a las ciudades, y todo eso lo que deja es una pérdida de lo que es habitar específicamente en un ámbito rural, que no es lo mismo que habitar en un pueblo más grande, que no es lo mismo que habitar en una ciudad, que tampoco es lo mismo que habitar en el medio del campo, porque también yo después lo que empecé a encontrar mucho es que había sí muchos estudios, muchos laburos hechos sobre lo que era vivir en el campo, vivir en un establecimiento agropecuario, pero no había específicamente sobre lo que era vivir en una localidad de menos de 100 habitantes. Entonces un poco fue por ahí todo el trabajo. Lo que sí, las conclusiones, en realidad más que conclusiones, fueron un poco más descubrimientos, y tampoco descubrimientos, porque no es que es algo que nadie conocía, pero sí, bueno, las dinámicas específicas que tienen las localidades, sobre todo, primero, rompiendo la idea que se tiene desde afuera de que los pueblos están muertos, de que, bueno, la misma idea del abandono, o sea, como esta cuestión de no, hay vida, hay resistencias, existen resistencias todavía pequeñas, muchas veces no llegan a disputar nada porque del otro lado hay un sistema bastante complejo y con mucha fuerza que es el que lleva el despoblamiento, pero existe toda una resistencia y existe todo un movimiento grande, muy atomizado también en cada pueblo, que no llega a conformar una red, y eso es uno de los grandes problemas que tiene. La cuestión también sobre la forma de funcionar de las comunidades. Cuando tuvimos la entrevista, vos me dijiste, yo te pedí que me definas cómo era un pueblo de estas características, y vos me lo definiste como un campo grande. Yo me fui sin entenderlo, que era un campo grande. Cuando la volví a escuchar, claro, entendí que era un casco, como un casco de estancia, como una cuestión más desde lo que es una conformación de estancia. Y ahí terminé de entender lo que era esa concepción, de decir, sí, esto no es un barrio, no es un pueblo mucho más grande, sino lo que es casi como si fuese, como que todos viviesen en el mismo lote.
O sea, como que todos viviesen en un mismo terreno, distintas familias que se fueron acomodando, entonces comparten muchísimas cosas, hay una idea de vecindad muy fuerte, que hay un autor que la define, hay una idea de comunidad de mutuo conocimiento, o sea, a mí siempre me da gracia cuando en Buenos Aires, yo soy de Tres Arroyos, y a mí me dicen, bueno, vos sos de un pueblo, sí, bueno, un pueblo, ustedes se conocen todos. No nos conocemos todos, somos 50.000 personas, yo conozco determinada franja social, que más o menos íbamos a los mismos colegios, teníamos hermanos más o menos de las mismas edades, pero todos no conozco. Ustedes sí se conocen todos. Y no solamente se conocen todos, sino que se conocen todos muy profundamente. O sea, saben desde bueno, quién es su familia, quiénes son sus padres, qué hacen, qué no hacen, pero incluso eso, saben lo que no están haciendo. Y ahí un vecino de Aparicio me decía, valoramos mucho eso, porque es como una especie, es una forma de cuidado del otro. Nosotros estamos pendientes siempre del otro. Se lo puede llegar a ver como que somos chusmas, pero en realidad nosotros nos damos cuenta si el otro no está haciendo lo que hace siempre, y entonces estamos atentos a cuando pasan esas cosas, porque por ahí le pasó algo. Y acá te puede pasar algo y nadie se da cuenta. Y entonces estas comunidades funcionan de una forma muy interesante en cuanto a esa cuestión del mutuo conocimiento, que tiene sus contras, obviamente, pero a su vez, bueno, en estar en un medio con tantas adversidades, que si te rompió el auto yendo a Tres Arroyos, te quedaste en el medio del camino, que si pasa algo en el camino no tenés forma de hablar, como lo que veníamos hablando hoy, de que bueno, no tenés teléfono todavía, entonces cualquier cosa tenés que avisar, tenés que ir a hacerlo. Eso es un valor recontra importante. Pero a su vez, que es la otra pata que también fue como uno de los temas que laburé mucho, es la construcción de una comunidad a partir de una idea de establecidos y outsiders, que son dos términos que trabajan dos antropólogos, dos sociólogos en realidad, que son Norbert Elias y John Westcott, no me acuerdo. Ellos lo trabajan específicamente en un barrio de Londres, es una etnografía que lo que trabaja principalmente es cómo reacciona una comunidad cuando aparecen nuevos integrantes. Y claro, en estas comunidades que son tan chicas, aparecer de la nada ya de por sí es un tema. Hay como una forma de entrar en la comunidad. O sea, no cualquiera puede venir a instalarse a Mayol o a ningún pueblo así de la nada sin esperar ninguna reacción. Y eso a mí me reinteresaba porque había una cuestión ahí todos siempre cuando arrancábamos las entrevistas todos me decían como, me encantaría que este pueblo esté lleno, venga gente de afuera, todo. Pero después cuando iba avanzando la entrevista, todos me iban poniendo peros. Como, no, bueno, sí, una vez vino una familia, pero bueno, no, se terminaron yendo y te empezaron a poner caras hasta que en una de las entrevistas se empezó a salir como, no, empezaron a quejarse de otro vecino. En realidad era de un grupito de vecinos. Y ahí fue como, parache, acá me lo están diciendo a mí que yo no tenía relación, me conocían a través de uno que le había pasado mi teléfono, como... Y yo agradecido porque se estaban abriendo totalmente. Era como lo mejor que le puede pasar a alguien que está haciendo entrevista. Y entonces eso me empezó a ver como una curiosidad de decir, bueno, ¿cómo funcionan estas comunidades tan chicas cuando alguien quiere insertarse? Porque entonces si vamos a pensar, o sea, mi tesis tenía como uno de sus objetivos era como, bueno, que esto sea un insumo para que cualquiera que quiera armar una política pública, un programa, lo que sea, pensando en repoblamiento, tenga un insumo para entender cómo son estas comunidades. Dije, bueno, a ver, fundamental, hubo un programa en el 2002 que intentó repoblar localidades en la provincia de Buenos Aires y una de las grandes fallas era que había traído gente, la había metido así nomás, había sido un caos. Entonces, bueno, la idea era como empezar a entender esta lógica. Y... claro, hay una construcción del otro, o sea, hay una construcción de los propios, de los establecidos, lo que Norbert Elias llama establecidos, que es básicamente los que conforman la comunidad, los que tradicionalmente la conforman, que
pueden ser personas que entre ellos no se lleven bien, se odien, sean lo peor del mundo, pero hay ya una construcción colectiva muy importante, de muchos años viviendo juntos, de ese conocimiento mutuo, de saber todo del otro y que el otro sepa todo de vos, entonces sabes lo bueno, lo malo, sabes qué esperarte, qué no. Que obviamente cuando aparece un outsider, lo llama él, es alguien desconocido, del cual no se sabe qué esperar, del cual viene a insertarse y viene como a poner en peligro el equilibrio que se viene logrando en todos esos años. Entonces, obviamente la comunidad ahí, la primera reacción que tiene es una cuestión primero de control, de decir, mirá, estás metiéndote con nosotros tenemos estas reglas, que nunca algunas veces te lo pueden llegar a decir literal, en general no te lo dicen literal, te empiezan a poner cara, como dejaste el auto ahí, se te van a quejar. Es muy interesante porque hay mucho uso de la policía entre medio de, bueno, la denuncia, como, denuncia policial, y te cae la policía, como, empiezan a haber muchos mecanismos de defensa de los establecidos y obviamente los outsiders van a venir aparecen por distintas cuestiones. Hay gente que simplemente quiere venir porque, bueno, le gustó el lugar y tiene capacidad de comprarse una casa o ya vivían de antes y van a ser cuanto más parecido a los establecidos sientan los establecidos, porque la gente que está establecida lo siente, es como ellos tienen la vara, porque por ahí son iguales, pero bueno, ellos no sienten que lo sean. Cuanto más parecidos sean, bueno, más fácil va a ser entrar o no en esa comunidad. El tema es cuando los establecidos no sienten que son parecidos o que no son casi que dignos de vivir en esa comunidad. Y a todo eso, para complejizarlo todavía más, se le suma el hecho de que están ocupando espacios en general. Tanto para bien como para mal. O sea, en general, tenés muchísimos casos que se instalan en viviendas, legal o ilegalmente, pero mismo vienen a ocupar espacios de familias que se fueron, en general, y con todo lo simbólico que viene eso. O sea, es como un nuevo desarraigo en parte. O sea, en determinados procesos se empieza a ver como que se siente como casi un lavado de identidad, como el hecho de que esas familias ocupan el espacio de todas otras familias que decidieron irse. Que siempre hay una idea de que no está mal irse. O sea, en general, la mayoría de los entrevistados concluía eso, que si se van es porque hay que irse, porque no queda otra. Hay un lamento, como un sentimiento de pérdida, pero bueno, hay una aceptación muy grande. Pero los que vienen, en general, vienen a ocupar espacios. Y a su vez después los que vienen, en general, una pregunta muy sencilla es ¿quién va a venir realmente a un lugar donde se te corta la luz todo el tiempo, no tenés agua, no tenés cloacas, te fumigan a 200 metros, para ir al secundario de tus hijos tenés que llevar 25 kilómetros por camino de tierra, y no viene la gente que uno desea que venga muchas veces? Entonces, que no quiere decir eso que sea mala gente, que eso es para mí lo más interesante. Pero viene gente diferente, y en el diferente radica el problema. Entonces ahí empieza, y a su vez, para mí el gran tema que a mí me volvía loco, o sea, yo también vengo muy acostumbrado a trabajar con villas y asentamientos, entonces la ilegalidad es como, bueno, es todo vive en la ilegalidad. La lógica de decir, bueno, otra de las cosas de las que se le lamentaba mucho la gente era esta cuestión de decir, no, bueno, hay muchas casas vacías que se están viniendo abajo. Pero después era, tal familia ocupó una casa. Ah, bueno, pero esa casa era de otra persona. Pero me estabas diciendo hace 10 minutos que esa casa se venía abajo. Era como, no, bueno, empieza. Obviamente hay casos que sí, había casos que era un quilombo, que las hacían mierda, todo, pero hay otros casos que no, mirá, la está cuidando, la mejoró. Incluso cuando entrevistaba a las familias que se asentaban, que ocupaban esos espacios, ellos mismos decían, mirá, nosotros cuando venimos acá esto era desastre. No estaban los pisos, nosotros empezamos a cerrar de a poco. Incluso la mayoría de lo que me decía era, nosotros entendemos que estamos entrando en una comunidad que existe, nosotros venimos como no queremos tampoco
volver loco a nadie, como bueno, sí entendemos por ahí. Te dabas cuenta que había cosas en las cuales todavía no habían casado de las formas de funcionar de esa comunidad, pero como siempre había como una buena intención de decir, bueno, y a su vez, a mí lo que más me gustaba era que había un deseo de habitar en la ruralidad. Pero, como ahí un poco la conclusión es que no había nadie que para mediar. Entonces terminaba siendo una disputa de ver quién tenía más capacidad. Y ahí tenés como 3 posibilidades. Una es que los que estaban en el pueblo no se banquen esa familia, o esa familia se manden a cagada y los echen. Y mantengan como su mundo establecido. Otra posibilidad es que, bueno, que existe una convivencia, que se llegue como un nivel de convivencia deseable para las dos partes y, bueno, y lentamente terminen conformando parte de esa comunidad. Pero la tercera parte, que es la que terminó pasando en una de las localidades, es que de repente los outsiders empezaron a ser muchos y empezaron a tener la misma capacidad de disputa que los propios establecidos y le empezaron a disputar las propias instituciones, o sea, la cooperadora, les empezaron a disputar espacios. A lo cual, que no es el lugar fue donde empezó toda la cuestión de mi tema, donde se empezaron a puntear a uno, porque básicamente hubo una disputa y empezaron a cooptar espacios de poder dentro de la comunidad y bueno, ya está, son mayoría. Y por el otro lado se empezó a sentir una cuestión de pérdida de identidad. Como aparecía todo este gran grupo de gente nueva, como bueno, nosotros había como siempre remarcando una cuestión, nosotros somos los de antes, somos los originales. Y yo ahí me quedaba, sobre todo mientras escribía, que repasaba mucho todas estas situaciones, me quedaba pensando muchísimo esta cuestión de decir, bueno, de cómo se construye la identidad, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes desafíos que tienen los pueblos es lograr volver a poner en marcha la construcción de esa identidad. Volver a poner en marcha los motores de la comunidad, los motores comunitarios, para mantenerse como esa gran familia, que todos usaban también esa palabra para definir los pueblos, son familia. Porque si nos quedamos siempre anclados, o si se quedan, mejor dicho, siempre anclados con la idea de lo que fue ya, o sea, existe, sí, existen los libros, existen los recuerdos, existe la construcción de la identidad actual, o sea, hoy cada comunidad es lo que es por todo lo que pasó antes. Pero si se le quiere dar una vida a ese pueblo y sobre todo una proyección de futuro, hay que seguir construyendo esa identidad y hay que entender cómo se puede hacer para que el pueblo siga vivo y siga teniendo gente y siga funcionando la escuela y siga teniendo... Y en eso hay que recrear nuevas instituciones, hay que apostar por nuevos proyectos que muchas veces se van a desviar de lo que era lo original, de lo que eran las propuestas originales de la comunidad. Y hay que animarse a hacer eso, hay que animarse a despegarse de algunas cosas y a saber de que, y sí, si ustedes dijesen, no, bueno, vamos a volver a armar la cooperativa. Y yo te decía, creo que no te va a funcionar. O sea, cambió muchísimo el sistema productivo, vas a necesitar una escala que no la vas a conseguir. No sé si es por ahí. ¿Entendés? Bueno, reflotemos el campeonato de Taba que se hacía en el 43 y... ¿Alguien sabe cómo se juega la Taba? No, bueno, pero si le damos una vuelta de rosca, donde se incluya quizás eso como una cuestión más del imaginario construido de la comunidad, pero donde se apuesta a algo nuevo, que para mí, en el caso de Mayol, es el turismo. O sea, pensar que yo dudo que en la cooperativa alguna vez se haya hablado en el consejo directivo de, ¿hacemos algo de turismo acá? No, yo lo dudo realmente. Incluso en un partido como Tres Arroyos, donde la oferta turística, incluso dentro del partido de Tres Arroyos, pensar, la oferta turística puede estar por fuera de la costa. Sí, bueno, pongamos un cartel en la ruta que diga turismo rural. Pero que haya una propuesta real. Yo siempre me acuerdo pasar por la ruta ahí, camino a San Francisco, yendo a Claramueco, y San Francisco, pueblo rural. Sí, bueno, ¿qué hay? O sea, ¿cuál es la propuesta real? ¿Qué hacen? O
sea, ¿qué es lo que va a hacer que yo doble a la izquierda en vez de seguir derecho para el mar? ¿Entendés? Y es muy difícil eso realmente. Y bueno, acá existió esa propuesta de decir, bueno, hagámoslo. No sé, en Aparicio vayamos por una cuestión de desarrollo local ligado a una escuela secundaria y ligado a la olivicultura. Tenemos los olivos, no repercuten nada acá. Bueno, apropiémonos de eso nuevo. Y yo dudo de que en la cooperativa La Ruta en algún momento lo hayan pensado, o que en los momentos iniciales de la comunidad lo hayan pensado. No, pensaban en trigo. Pero creo que en esa cuestión es el animarse a repensarse desde el hoy. Y sobre todo es muy importante cambia muchísimo en las localidades que tenés gente joven. Porque también esa es la otra. Gente como ustedes, gente que si no labura el día de mañana no comen sus hijos. Están todo el día pensando en cómo hacer para que entre el mango a la casa. Entonces, y todo el día están pensando en que si no entra el mango se tienen que ir de acá. Tipo que está jubilado, que ya tiene la vida más o menos resuelta, tiene la casa, todo. Y la contraposición cuando hablaba con los más jóvenes, y nosotros nos vamos, nosotros nos tenemos que ir, porque ya nos fuimos en realidad porque estamos en la secundaria y nos estamos yendo todos los días. ¿Entendés? Y romper, otra cosa fundamental es romper con esas ideas de que es natural. Que a su vez en eso personalmente me pasó durante todo el pedazo de la tesis, empecé a decir, che, pará, a otra escala, pero yo me tuve que ir a Buenos Aires a estudiar y yo lo tenía como re natural, como sí, obvio. Y era como, no, pará, no es tan natural. ¿Por qué mis amigos de Buenos Aires no tienen esa idea naturalmente puesta que se tienen que ir a estudiar a los 18, se tienen que ir de la casa? Entonces ellos viven los padres hasta los 25, 30 años, no sé. Entonces empezar a pensar de que hay un derecho, hay como un derecho al arraigo, hay una idea de arraigo muy fuerte, es decir, que uno tiene que poder elegir mínimamente dónde desarrollarse. Sobre todo, uno no elige dónde nació realmente, pero sí elige dónde vive, con todas las limitantes que tiene alrededor, obviamente. Pero que por lo menos exista la posibilidad de poder elegir habitar la ruralidad. Yo vengo también de un proceso, yo era muy pesimista. Yo soy pesimista ya por naturaleza. Prefiero después llevarme la sorpresa a chocarme con la realidad. Pero desde el último tiempo, y sobre todo de charlarlo, tomé mucho la idea de dejar de hablar de despoblamiento y empezar a hablar de repoblación. Es algo que los españoles tienen mucho. Los españoles hablan del vaciamiento rural y la repoblación. Entonces, como primer paso, empecé a cambiar el discurso, porque, como decía Heidegger, el habla ya de por sí. Entonces, si constantemente hablamos de despoblamiento, estamos asumiendo de que la realidad es un problema, pero sobre todo que es un problema de que solamente se lo puede abordar por la negativa. Creo que es un problema hipercomplejo. Realmente es un problema hipercomplejo que viene desde la conformación del Estado argentino, que se ha intentado abordar, no sé, en el segundo plan quinquenal hay toda una parte dedicada específicamente a afianzar a las poblaciones rurales. Cuando ves los resultados al final pasó todo lo contrario. Hubo estrategias, la creación de la SPAR en su momento, distintas políticas específicas para garantizar servicios y habitabilidad del medio rural. Nunca hubo más allá de los programas de colonización, de los 40, 50 o incluso de las primeras ideas colonizadoras de los años 20, 30, por ahí creo que es, no hubo grandes políticas de repoblación del campo. Y tampoco se lo encuentra mucho en los discursos políticos. O sea, cuando haces un análisis de los discursos, ahora empezó a aparecer, principalmente por la cuestión de la pandemia. En la campaña había aparecido, increíblemente, algunas cuestiones muy puntuales, pero porque uno está muy atento siempre a lo que dicen, pero no hay una perspectiva real o sea, desde la política general no hay una perspectiva de decir, bueno, afrontemos esto con las herramientas
que hay que afrontarlo. Sí se dio en España. España hay un movimiento muy, muy fuerte, a mí me parece muy interesante, que lo inició una provincia que es Teruel. Ya Teruel existe, lo inició hace bastante tiempo con unas publicidades muy particulares que hacían chistes sobre que Teruel existía, como que no se olviden, y lograron en un momento tener un diputado. A partir de que está este diputado, cuando es todo el quilombo básicamente de la pandemia y que empezar a legislar para la pandemia, el gobierno central necesitaba sacar un paquete de medidas. Entonces este tipo con su voto negocia la incorporación de un plan para las zonas a repoblar, que básicamente era un plan muy interesante, que eran, si no me equivoco, eran 30-30-100, se llamaba. 30 kilómetros a un AVE, a un tren de alta velocidad, 30... ¿Cuál era el otro 30? Era, si no me equivoco, era 30 minutos a 30 minutos a un servicio de salud, educación, etc. Y 100 megabytes de internet para cada zona rural. Como toda España tenía que llegar a eso. Finalmente terminan negociando más cosas y hace muy poquito, hace unos meses, sacaron un paquete de medidas especial para el repoblamiento de España, que abarca todo, o sea, una gran cantidad de ámbitos de acción, o sea, líneas de acción desde estas tres que te decía, bueno, todo lo que es comunicación, lo que es servicios de salud, educación, toda la cuestión productiva y de trabajo, fortalecimiento y sobre todo con plata, porque ese es el gran tema de las políticas públicas. Políticas está lleno, políticas con plata hay muy pocas, o sea, efectivamente. Y realmente un estado, y pensá que España considera un lugar despoblado cuando tiene una densidad de, o sea, que en realidad es la Unión Europea, si no me equivoco es menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. En Argentina tenemos zonas de hasta 0,01, creo. Acá creo que andábamos en 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, acá en la zona rural de Tres Arroyos. O sea, estaríamos recontra despoblados. Recontra entraríamos en ese programa y agarraríamos euros. Pero no, estamos re lejos. Pero bueno, es un antecedente que es re interesante. Yo creo que lo que sí se empezó a dar en Argentina, sí con la pandemia, pero a su vez hay como una idea, también hay un cambio de paradigma importante, que es primero un cambio de la cabeza del consumo, empezar a pensar en consumo un poco más responsable, consumir más un poco productos de cercanía, de mejor calidad, empezar a preocuparse un poco más en la alimentación, empezar a mirar un poco más en lo que es la producción de alimentos, como todas esas cuestiones se empezaron a aflorar. Empezó a aparecer como una idea también de salir un poco de las ciudades, o sea, como aunque sea empezar a pensar en la posibilidad de irse. Obviamente restringido para todo un sector de la sociedad, porque todo esto que digo, obviamente el tipo que apenas llega a fin de mes no se pone a pensar si el tomate que come es orgánico o no, pero sí hay todo un público que lo consume. Entonces hay de repente alguien que quiere que los huevos no los quiere comprar en el supermercado y quiere saber si de qué gallinero vienen. Entonces eso empieza a generar como una nueva posibilidad de empezar a producir de vuelta de otra forma. Y creo que ahí hay una ventana de oportunidad re interesante para las localidades y para las comunidades sobre todo. Sumado también a esta idea del turismo rural, de otro tipo de turismo, un turismo más de cercanía. Ya no es, nos vamos 15 días a Mar del Plata, alquilamos un departamento. No, nos hacemos una escapada, vamos en el día, consumimos algo ahí, almorzamos y volvemos. Como se empiezan a ver todas estas posibilidades que tienen que las comunidades estar atentas, los gobiernos obviamente también, sobre todo los gobiernos, arranquemos como es, los gobiernos tienen que estar atentos y las comunidades tienen que estar dispuestas, pero sobre todo creo que hay que ser optimistas, o sea, sobre todo en la idea de que hoy la población rural en Argentina está alrededor del
4%, 3% en provincia de Buenos Aires. Los partidos como Tres Arroyos, Chávez, Dorrego, que son los que trabajé yo, la población rural es mucho más alta. O sea, rural si hablamos de menos de 2.000 habitantes. Que agarra la aglomerada y la dispersa. Si no me equivoco, Chávez tiene como el 25%, Tres Arroyos andaba creo por el 20% con mucha furia. Un poco menos capaz también. Entonces, o sea, es verdad que a nivel nacional estamos complicados, tenemos una tasa de urbanidad altísima, de las más altas del mundo, somos campeones en eso, pero a nivel local no, o sea, a nivel local mantenemos una ruralidad total. Y lo que también fui viendo después de viajar mucho fue, acá tenemos un nivel de electrificación altísimo, tenemos, o sea, no es imposible conseguir agua, como, bueno, acá existen servicios, se pueden adaptar fácilmente los servicios urbanos que hay en Tres Arroyos a que lleguen a las localidades. No sería un quilombo de que llegue un verdulero una vez a la semana, ni hablar de que se haga una huerta, ¿no? Pero como no sería un problema de que llegue, tipo, de que haya un servicio de salud. No, o sea, hay recursos, no estamos en el medio del monte en Santiago del Estero. Incluso hay recursos en las propias comunidades, o sea, en las propias comunidades. Hay gente que va a laburar todos los días a Tres Arroyos, a Chávez, como va y viene, hay vehículos, como las posibilidades, si no están acá, la realidad es que no están en otra ruralidad. O sea, el resto de las ruralidades que existen en Argentina son muchísimo más jodidas que la bonaerense. O sea, el puestero que vive en Santa Cruz, realmente ese no sale por 6 meses capaz de la casa. La familia que vive en Chaco vive con necesidades básicas insatisfechas, pero terribles. La realidad es que la ruralidad bonaerense tiene todas las posibilidades de ser habitada. Entonces es más una cuestión, yo creo que de decisión y de que sobre todo los gobiernos locales se lo pongan en la espalda. Después quedan en las comunidades, sobre todo, revitalizar sus propias organizaciones, sus propias instituciones, darle vida a los clubes. Y sobre todo ser originales. Para mí ese es un punto clave en cuanto a que hoy les contaba, hay 500 localidades en toda la provincia, 300 localidades de menos de 2.000 habitantes, casi 200 de menos de 100. Bueno, están compitiendo con otras 100. ¿Por cómo van a hacer para que el que un día dice, che, ¿a qué pueblo voy? Venga mayor. Tenés que ser original, tenés que saber vender algo, tenés que ofertar algo y bueno, alguno ofertará la fiesta del pastelito, otro dirá, che, acá hay casas. Otro dirá, acá hay una escuela secundaria. Otro dirá, bueno, acá hacemos chacinado. Otro dirá, bueno, acá, ¿sabes qué? Conseguimos que haya buen internet y tenemos 3 pibes que programan, no sé. Y ahí el techo no existe. O sea, es la creatividad. Y cuanto más creativas sean las soluciones, muchísimo mejor realmente. Tanto de las comunidades como de los gobiernos locales. Eso es clarísimo para mí.